Un exdirector general de un casino acaba de romper su silencio sobre algo que podría cambiar por completo tu forma de apostar para siempre. Después de 23 años dirigiendo salas de juego con un valor de miles de millones de dólares, este ejecutivo reveló 7 símbolos específicos que indican cuándo una máquina tragamonedas está realmente lista para pagar. Y lo que dice contradice todo lo que los casinos quieren que creas sobre cómo funcionan estas máquinas. Al final de este video, sabrás exactamente qué buscar, cuándo saltarte una máquina por completo y, lo más importante, cuándo apostar todo, porque las condiciones finalmente están a tu favor. Esta información nunca se ha compartido públicamente antes, y la industria del juego está furiosa de que esté saliendo a la luz. Comencemos con el primer símbolo que lo cambia todo. Un jugador llamado Marcus había estado apostando en el mismo casino de Atlantic City durante más de 15 años. Un tipo agradable, dueño de un pequeño negocio de fontanería, solía venir todos los sábados por la noche con $500 para jugar. Se sentaba en cualquier máquina que le llamara la atención. Jugaba hasta que se le acababa el dinero y se iba a casa. A lo largo de esos 15 años, Marcus estima que perdió cerca de $200,000 en máquinas tragamonedas. Nunca tuvo lo que él llamaría una ganancia realmente grande. Entonces, un día, Marcus se encontró con un técnico de tragamonedas, jubilado en un bar. Se pusieron a hablar sobre el juego, y el técnico le dijo a Marcus algo que cambió por completo su enfoque. El técnico dijo: antes de poner un solo dólar en una máquina, observa la pantalla de demostración. Cuenta cuántas veces aparecen los comodines apilados, Stacked Wilds, en la animación del modo de atracción. Si ves que los comodines apilados aparecen 3 o más veces en un solo ciclo de demostración, esa máquina está en una fase generosa según su programación. Marcus pensó que sonaba loco, pero no tenía nada que perder. El sábado siguiente, en lugar de sentarse en la primera máquina que le pareció atractiva, pasó 30 minutos caminando por la sala, observando las pantallas de demostración. Encontró una máquina Buffalo Gold, donde el modo de atracción mostraba comodines apilados, apareciendo 4 veces en un solo ciclo. Se sentó y, en 45 minutos, había ganado $3,400. Ahora, antes de que descartes esto como una coincidencia, permíteme explicarte lo que antiguos ejecutivos de casino han revelado sobre por qué esto funciona realmente. Según documentación interna, las máquinas tragamonedas no generan sus animaciones de modo de atracción de forma aleatoria. Las pantallas de demostración, en realidad, están extrayendo de un grupo de resultados recientes del juego para generar entusiasmo. Cuando una máquina ha estado pagando con más frecuencia, su modo de atracción muestra naturalmente más combinaciones ganadoras, porque eso es lo que ha estado sucediendo en la máquina. Antiguos directores generales de casinos han explicado que esto es una consecuencia no deseada de cómo funciona el software. Los fabricantes nunca pretendieron que el modo de atracción telegrafiara nada sobre el estado actual de la máquina, pero según el análisis técnico, absolutamente lo hace. La pantalla de demostración es esencialmente mostrarte un resumen de la actividad reciente en esa máquina. Si la actividad reciente incluye muchos comodines apilados y activadores de bonos, eso es lo que verás en el modo de atracción. Los conocedores de la industria informan que la mayoría de los jugadores ignoran por completo las pantallas de demostración. Se acercan, insertan su dinero y comienzan a jugar sin siquiera mirar el modo de atracción. Pero según los antiguos ejecutivos, esto es un error masivo.
El modo de atracción te está mostrando literalmente lo que esa máquina ha estado haciendo recientemente. Si no muestra nada más que pequeñas ganancias y giros aburridos, eso es probablemente lo que vas a obtener. Si muestra comodines apilados, multiplicadores y activadores de bonos, la máquina está en un ciclo donde esas cosas están sucediendo con más frecuencia. Un caso documentado de un exgerente de casino involucra a una mujer que descubrió esto por su cuenta. Llegaba al casino temprano en la mañana y pasaba la primera hora simplemente caminando y mirando las pantallas de demostración. Según las observaciones, solo jugaba en máquinas donde el modo de atracción mostraba al menos 2 activadores de bonos y múltiples combinaciones de comodines. A lo largo de un año, esta mujer fue una de las pocas jugadoras habituales en ese casino que realmente salió ganando según los datos de seguimiento de jugadores. No por una cantidad enorme, pero ganaba pequeñas cantidades de forma constante en lugar de perder como todos los demás. El exdirector general que reveló esta información afirmó que los casinos han discutido cambiar la programación del modo de atracción para evitar esta pista. Pero según sus declaraciones, el costo de actualizar el software en miles de máquinas en todo el país sería enorme. Así que, por ahora, esta información sigue siendo válida y los casinos esperan que los jugadores nunca se den cuenta. Pero esto es lo que hace que el símbolo número 3 sea aún más poderoso. Según el mismo informante, hay un comportamiento específico del símbolo de bono que indica algo que los casinos definitivamente no quieren que sepas. Llegaremos a eso en un minuto. Antes de hablarte de este siguiente símbolo, te agradecería mucho que te suscribieras y me dijeras en los comentarios cuál es el premio mayor más grande que has visto ganar a otra persona. ¿Alguna vez has visto a alguien ganar a lo grande justo después de que dejaste una máquina? Muy bien, volvamos a la revelación. Una mujer llamada Patricia fue asidua a un casino en Las Vegas durante unos 8 años. Jugaba principalmente en máquinas Lightning Link y, según su propio seguimiento, había perdido aproximadamente $180,000 durante esos 8 años. Estaba reducida a sus últimos miles de dólares de dinero para el juego y estaba considerando seriamente dejarlo para siempre. Cuando escuchó por casualidad una conversación entre 2 técnicos de tragamonedas durante una pausa de mantenimiento, un técnico le dijo al otro: «Esta máquina va a estallar pronto. Mira dónde han estado cayendo los scatters». Patricia no entendió a qué se refería en ese momento, pero recordó el comentario. Comenzó a prestar atención a dónde caían los símbolos scatter en cada giro, incluso en los perdedores. Lo que Patricia descubrió durante los siguientes meses, según sus registros documentados, fue notable. Notó que antes de que una máquina activara una ronda de bonos, los símbolos scatter aparecían consistentemente en las columnas exteriores, posiciones 1 y 5, durante varios giros antes de moverse hacia el centro y eventualmente activarse. Era como si la máquina se estuviera preparando para el bono. Antiguos ejecutivos de casino han confirmado que esto no es una coincidencia. Según la documentación interna, los algoritmos de las máquinas tragamonedas utilizan algo llamado siembra de scatters, scatter seeding. Antes de la activación de un bono, el generador de números aleatorios comienza a colocar los símbolos scatter cada vez más cerca de una combinación ganadora a lo largo de una serie de giros. Esto es hecho intencionalmente por los fabricantes para crear la emoción del casi acierto, near miss,
y mantener a los jugadores enganchados. Pero aquí está lo que los casinos no quieren que sepas. Según las declaraciones del exdirector general, el proceso de siembra de scatters es predecible si estás prestando atención. Cuando ves símbolos scatter apareciendo en los carretes 1 y 5 de manera constante, esa máquina está en la fase de siembra. El algoritmo se está preparando para activar eventualmente el bono. Según la documentación técnica, este proceso de siembra puede tomar entre 50 y 200 giros. Pero una vez que comienza, a la activación de un bono, es estadísticamente mucho más probable que durante el juego normal. Los conocedores de la industria informan que la estrategia óptima es observar una máquina durante unos 20 giros antes de empezar a jugar. Si ves símbolos scatter aterrizando en los carretes exteriores, posiciones 1 y 5, en más del 30% de esos giros, es probable que la máquina esté en una fase de siembra. Según el análisis de probabilidad, tus posibilidades de activar un bono en esa máquina son significativamente más altas que en una máquina donde los scatters aparecen aleatoriamente en todas las posiciones. Patricia utilizó esta estrategia durante los 2 últimos años de su carrera en el juego. Según informes documentados, observaba las máquinas, identificaba las que estaban en la fase de siembra y solo jugaba en esas. Sus resultados fueron notables. En esos 2 años, recuperó aproximadamente $50,000 de sus pérdidas anteriores. No fue una recuperación completa, pero sí un giro dramático respecto a sus 8 años previos de pérdidas constantes. Un incidente particularmente significativo, documentado por ex empleados, involucra a un apostador de alto nivel, que descubrió este patrón de scatters de forma independiente. Hacía que su asistente recorriera la sala e identificara máquinas en la fase de siembra. Luego él venía y jugaba solo en esas máquinas. Según los datos de seguimiento de jugadores, este individuo ganó más de $400,000 en un solo año, jugando exclusivamente en máquinas que mostraban el patrón de siembra de scatters. El exdirector general que reveló esta información afirmó que los casinos son conscientes de que algunos jugadores sofisticados utilizan esta técnica, pero según sus declaraciones, han calculado que la gran mayoría de los jugadores nunca notarán el patrón. La emoción de cada giro evita que la mayoría de las personas rastreen las posiciones de los símbolos a lo largo del tiempo. Los casinos cuentan con que los jugadores estén demasiado absortos en el momento para reconocer las pistas que están justo frente a ellos. Ahora, el símbolo número 4 te va a impactar. Según informes internos, hay un comportamiento del símbolo multiplicador que literalmente te dice cuando una máquina está a punto de entrar en una fase de pagos altos. Quédate porque este podría ahorrarte miles. Aquí está la historia que hizo que antiguos ejecutivos de casino finalmente decidieran hablar sobre estos símbolos. Un jugador llamado Raymond, de 62 años, cartero jubilado, había estado apostando de forma recreativa durante unos 20 años. Nunca gastó mucho, tal vez $200 a la semana, pero durante 2 décadas, según sus propios cálculos, probablemente había perdido cerca de $150,000 en total. Raymond había notado algo extraño en las máquinas tragamonedas que jugaba. A veces, sin razón aparente, los símbolos de bono comenzaban a aparecer en casi cada giro, sin activar los bonos, pero apareciendo en combinaciones de 2 o ocasionalmente 3, justo por debajo del punto de activación. Se emocionaba pensando que venía un bono,
pero luego los símbolos se dispersaban nuevamente y desaparecían. Lo que Raymond no se dio cuenta hasta que un ex técnico de tragamonedas se lo explicó, es que este comportamiento de agrupación es en realidad una pista increíblemente valiosa. Según la documentación interna, cuando los símbolos de bono comienzan a agruparse en giros consecutivos, el algoritmo de la máquina está en lo que los técnicos llaman un ciclo caliente. El generador de números aleatorios está produciendo más resultados de símbolos de bono de lo normal, lo que significa que también está produciendo más combinaciones ganadoras en general. Antiguos ejecutivos de casino han revelado que las máquinas tragamonedas no mantienen una distribución aleatoria constante en todo momento. Según las especificaciones técnicas, las máquinas pasan por ciclos de diversa rigidez y laxitud. Durante un ciclo laxo, entre que los expertos de la industria llaman ciclo caliente, la máquina paga a una tasa superior a su RTP programado. Durante un ciclo rígido, paga significativamente menos. Estos ciclos pueden durar desde 30 minutos hasta varias horas, según la programación. La agrupación de símbolos de bono que notó Raymond es el indicador más confiable de un ciclo caliente, según las declaraciones del exdirector general. Cuando ves que aparecen símbolos de bono en 2 o más carretes durante giros consecutivos, incluso si no activan bonos, la máquina está en una fase generosa. Este es el momento de aumentar el tamaño de tu apuesta según los documentos de estrategia internos. Los informes de la industria indican que Raymond comenzó a usar esta información deliberadamente. Comenzaba jugando con la apuesta mínima y observaba el comportamiento de los símbolos de bono. Si veía la agrupación en giros consecutivos, con 2 o más símbolos de bono apareciendo, aumentaba su apuesta al máximo. Según sus propios registros, durante el año siguiente, las pérdidas de Raymond se convirtieron en ganancias. Terminó el año con aproximadamente $8,000 a favor, que fue la primera vez en 20 años que salía ganando. Un caso documentado de ex empleados involucra a un sindicato de jugadores profesionales que explotaron exactamente este patrón. Según informes internos, este grupo apostaba miembros en múltiples máquinas, jugando apuestas mínimas y observando la agrupación de símbolos de bono. Cuando un miembro identificaba una máquina en un ciclo caliente, le hacía una señal a un jugador designado que venía y apostaba el máximo. Según el análisis financiero, este sindicato operó durante 3 años antes de que los casinos se dieran cuenta y discretamente prohibieran la entrada a sus miembros. El exdirector general que reveló esta información afirmó que la pista de la agrupación de símbolos de bono es uno de los secretos peor guardados de la industria entre los empleados, pero completamente desconocido para el público en general. Según sus declaraciones, cada técnico, cada anfitrión de tragamonedas y cada supervisor de sala conoce los ciclos calientes y el indicador de agrupación de bonos, pero tienen prohibido compartir esta información con los jugadores. Lo que realmente preocupa a los conocedores de los casinos sobre esta pista es que es matemáticamente explotable. Si un jugador identifica correctamente un ciclo caliente y aumenta su apuesta durante ese periodo, y luego reduce su apuesta durante los ciclos rígidos, puede cambiar la ventaja matemática a su favor con el tiempo, según el análisis de probabilidad. Esto es exactamente lo que los casinos no quieren que los jugadores sepan. Y hablando de cambiar la ventaja, el símbolo número 5 revela algo aún más poderoso. Según la documentación interna, hay un patrón de símbolos de jackpot
que indica cuándo un progresivo está a punto de caer. Revelaremos exactamente qué es después de cubrir el siguiente símbolo crucial. Déjame hablarte de Sandra. Era una enfermera que trabajaba en el turno de noche y usaba el casino como su forma de relajarse después del trabajo. Durante 12 años, Sandra jugó a las tragamonedas con regularidad, perdiendo lo que ella estima que fueron alrededor de $100,000 en total. Jugaba a todo tipo de máquinas, pero tenía una predilección particular por los juegos con funciones de multiplicador. Lo que Sandra notó, pero nunca entendió, fue que los símbolos multiplicadores parecían comportarse de manera diferente en diferentes momentos. A veces aparecían con frecuencia, pero siempre mostraban valores bajos, como 2x o 3x. Otras veces eran raros, pero mostraban valores más altos, como 5x o 10x cuando aparecían. Ella asumía que esto era solo puro azar. Según antiguos ejecutivos de casino que han hablado, Sandra estaba observando algo llamado el ciclo de cascada de multiplicadores, y es una de las pistas más importantes en el diseño de las tragamonedas modernas. La documentación técnica revela que las máquinas con funciones de multiplicador no generan valores multiplicadores al azar. En cambio, pasan por fases de multiplicadores de bajo valor y multiplicadores de alto valor. Según la programación, los ex-técnicos de tragamonedas informan que el ciclo de cascada de multiplicadores está diseñado para crear el máximo entusiasmo, manteniendo la ventaja del casino. Durante la fase de multiplicador bajo, que puede durar varios cientos de giros, la máquina muestra multiplicadores con frecuencia, pero siempre son valores pequeños. Los jugadores sienten que están obteniendo ganancias multiplicadas, pero un 2x o 3x sobre una ganancia base pequeña no suma mucho. Aquí está la idea crucial. Según el análisis interno, cuando comienzas a ver aparecer multiplicadores de mayor valor, de 5x en adelante, la máquina está transitando hacia una fase de multiplicador alto. Según la documentación técnica, durante esta fase, no solo los valores de los multiplicadores son más altos, sino que las ganancias del juego base también son más frecuentes. La máquina entera se vuelve más generosa. Los expertos de la industria informan que la estrategia óptima es observar los valores de los multiplicadores en una máquina durante unos 15 a 20 giros antes de comprometer dinero serio. Si ves consistentemente multiplicadores de 2x y 3x, la máquina está en su fase de multiplicador rígida. Según las declaraciones del exdirector general, este es el peor momento para jugar, porque tanto los multiplicadores son débiles como el juego base paga menos. Pero cuando ves multiplicadores de 5x o más apareciendo, incluso si son raros, la máquina está entrando en su fase de multiplicador caliente. Según el análisis de probabilidad, aquí es cuando quieres aumentar tu apuesta, porque tanto los valores de los multiplicadores como los pagos del juego base se ven potenciados durante este ciclo. Sandra comenzó a usar esta estrategia después de enterarse por un ex técnico que conoció en un bar local. Según sus registros, llegaba al casino, pasaba tiempo observando el comportamiento de los multiplicadores en varias máquinas y solo jugaba una vez que mostraban multiplicadores de alto valor. Durante los siguientes 2 años, Sandra redujo sus pérdidas anuales de aproximadamente $8,000 por año a quedar prácticamente a la par. No fue un cambio dramático, pero sí una mejora significativa que ella atribuye enteramente a la comprensión del ciclo de cascada de multiplicadores.
Un caso documentado particularmente convincente involucra a un profesor de matemáticas que estudiaba el comportamiento de las tragamonedas como pasatiempo. Según informes de la industria, este profesor identificó el ciclo de cascada de multiplicadores a través del análisis estadístico de miles de giros observados. Publicó sus hallazgos en una oscura revista de matemáticas del juego y, en cuestión de meses, varios sindicatos de juego profesional estaban utilizando su investigación. Según estimaciones internas, los casinos perdieron millones antes de descubrir qué estaba pasando y comenzaron a vigilar a los jugadores que parecían estar rastreando patrones de multiplicadores. El exdirector general que reveló esta información afirmó que los casinos han experimentado con la aleatorización de la cascada de multiplicadores para eliminar esta pista. Pero según sus declaraciones, el compromiso de los jugadores cayó significativamente cuando lo intentaron. El ciclo de cascada, aunque crea una vulnerabilidad, también crea la emoción que hace que los jugadores regresen. Los casinos han decidido que el intercambio vale la pena. Ahora, el símbolo número 6 es quizás el más controvertido de esta lista. Según informes internos, lo que estoy a punto de revelar ha causado discusiones legales reales dentro de las empresas de juegos sobre si debería considerarse un fallo de diseño que necesita ser corregido. Quédate porque este es genuinamente impactante. Esta es la historia que los antiguos ejecutivos de casino dicen que les atormenta. Un hombre llamado Dennis jugó tragamonedas de jackpot progresivo casi exclusivamente durante unos 7 años. Estaba convencido de que algún día iba a ganar un jackpot que le cambiaría la vida, y estructuró todo su presupuesto de juego en torno a perseguir progresivos. Según su propia contabilidad, Dennis invirtió aproximadamente $350,000 en máquinas progresivas durante esos 7 años. Dennis nunca ganó un jackpot importante, ni una sola vez. Pero lo que lo atormentaba aún más que las pérdidas era lo que sucedía después de que dejaba una máquina. En 3 ocasiones distintas, según incidentes documentados, Dennis dejó una máquina progresiva solo para ver a alguien más sentarse y ganar el jackpot a los 30 minutos de haberse ido. Una vez fue un jackpot de $47,000. Otra vez fue de más de $100,000. Dennis estaba convencido de que el universo le estaba jugando una broma cruel. Pero según antiguos ejecutivos de casino, lo que Dennis experimentó no fue mala suerte. Fue un patrón predecible que podría haber reconocido si hubiera sabido qué buscar. Y el símbolo que indica un golpe de jackpot progresivo inminente se esconde a plena vista. La documentación técnica revela que las máquinas de jackpot progresivo tienen lo que se llama una fase de proximidad, que precede a la activación de un jackpot. Según los informes internos, cuando un progresivo está dentro de un cierto rango de caer, generalmente dentro del 10% de su punto promedio de activación, la máquina comienza a mostrar símbolos de jackpot con más frecuencia en combinaciones no ganadoras. Los ex-técnicos de tragamonedas explican que comenzarás a ver símbolos de jackpot aparecer en 2 o incluso 3 carretes, nunca exactamente en la alineación ganadora, pero apareciendo mucho más a menudo que durante el juego normal. Según el análisis de programación, esto se debe a que el algoritmo se está estrechando hacia la combinación del jackpot. El generador de números aleatorios está produciendo resultados cada vez más cercanos al punto de activación. Los conocedores de la industria informan que, en los 3 casos de Dennis donde estuvo cerca,
El análisis de los registros de la máquina mostró que había estado jugando durante la fase de proximidad en cada ocasión. Si hubiera reconocido la mayor frecuencia de símbolos de jackpot y hubiera seguido jugando, había una fuerte probabilidad de que él mismo hubiera ganado esos jackpots. Según el modelado estadístico, aquí está la estrategia que los antiguos ejecutivos recomiendan según sus declaraciones. Observa los símbolos de jackpot en cualquier máquina progresiva que estés considerando. Si ves símbolos de jackpot aparecer en 2 o más carretes en más del 20% de los giros, esa máquina está en la fase de proximidad. Según el análisis de probabilidad, tus probabilidades de ganar el progresivo durante esta fase son significativamente más altas que durante el juego normal, potencialmente de 10 a 20 veces más altas. Un caso documentado del que los antiguos empleados todavía hablan involucra a un ingeniero jubilado que descubrió esto de forma independiente. Se sentaba cerca de las máquinas progresivas sin jugar, simplemente observando y contando la frecuencia de los símbolos de jackpot. Cuando identificaba una máquina en la fase de proximidad, se sentaba y jugaba. Según los registros de seguimiento de jugadores, este hombre ganó 7 jackpots progresivos en un periodo de 4 años, sumando más de $280,000 en ganancias. Las probabilidades de ganar tantos progresivos mediante el juego aleatorio son astronómicas. Claramente estaba explotando la señal de proximidad. El exdirector general que reveló esta información afirmó que los casinos han debatido si reprogramar las máquinas progresivas para eliminar la señal de proximidad. Pero según sus declaraciones, hay un problema. La fase de proximidad crea una emoción masiva que mantiene a los jugadores enganchados. Cuando los jugadores ven esos símbolos de jackpot aparecer con frecuencia, incluso si no es en combinaciones ganadoras, sienten que están cerca. Ese sentimiento es lo que los mantiene jugando. Si lo eliminas, las tragamonedas progresivas se vuelven mucho menos atractivas. Lo que es particularmente valioso de la señal de proximidad, según el análisis interno, es que es más pronunciada en máquinas donde el progresivo no ha caído en mucho tiempo. Si encuentras un progresivo que ha estado acumulándose durante un periodo prolongado y notas una mayor frecuencia de símbolos de jackpot, has encontrado lo que los expertos de la industria llaman un progresivo maduro. Según el análisis de probabilidad, estos son el santo grial de las apuestas en tragamonedas. Ahora, el símbolo número 7 es el patrón más complejo de esta lista, pero según antiguos directores generales de casinos, también es el indicador más confiable de cuándo apostar todo. Estamos a punto de revelar el patrón que los jugadores profesionales pagan miles de dólares para aprender. Aquí hay una historia que debería hacer que cada jugador de tragamonedas se detenga y piense. Una mujer llamada Jennifer era lo que los casinos llaman una ballena, whale, una jugadora de límites altos que podía permitirse apostar 50 o 100 dólares por giro. En 5 años, Jennifer estima que perdió cerca de $800,000 jugando tragamonedas de límite alto. Tenía el dinero para absorber estas pérdidas, pero aún así, le molestaba no parecer ganar nunca de forma constante. Jennifer contrató a un consultor de juegos, un ex ejecutivo de casino, que ahora asesoraba a jugadores de alto patrimonio sobre cómo apostar de manera más inteligente. Según los registros documentados, lo primero que este consultor le enseñó a Jennifer fue algo llamado el patrón de migración del símbolo comodín, Wild Symbol Migration Pattern.
Según la documentación interna, los símbolos comodín en las máquinas tragamonedas modernas no aparecen aleatoriamente en todas las posiciones de los carretes. En cambio, migran a través de patrones específicos en los carretes a lo largo del tiempo. El análisis técnico revela que los símbolos comodín normalmente comenzarán a aparecer predominantemente en los carretes exteriores, posiciones 1 y 5, y luego migrarán gradualmente hacia los carretes centrales a lo largo de una serie de giros. Los antiguos ejecutivos de casino explican que este patrón de migración es un artefacto de cómo los generadores de números aleatorios crean la ilusión de aleatoriedad, mientras que en realidad siguen secuencias matemáticas predecibles. Según las especificaciones técnicas, la verdadera aleatoriedad es costosa de programar y verificar. La mayoría de las máquinas tragamonedas utilizan generadores de números pseudoaleatorios que siguen patrones que el ojo humano normalmente no es capaz de detectar. Pero la migración del símbolo comodín es detectable si sabes qué buscar. Según informes internos, cuando los símbolos comodín comienzan a aparecer predominantemente en las posiciones centrales, carretes 2, 3 y 4, la máquina está en lo que los técnicos llaman una fase de convergencia. Según el análisis de programación, durante la fase de convergencia, las combinaciones ganadoras son significativamente más probables porque los comodines en las posiciones centrales sustituyen a más símbolos que los comodines en los carretes exteriores. Los expertos de la industria informan que Jennifer comenzó a rastrear las posiciones de los símbolos comodín religiosamente después de aprender esto de su consultor. Anotaba en qué carretes aparecían los símbolos comodín en cada giro. Cuando veía un patrón de comodines migrando hacia el centro, aumentaba sus apuestas drásticamente. Según sus propios registros, durante el año siguiente, Jennifer redujo sus pérdidas de aproximadamente $160,000 al año a unos $40,000. Una mejora masiva, aunque técnicamente siguiera perdiendo. O un caso documentado de ex empleados involucra a un grupo de estudiantes graduados de matemáticas que desarrollaron una aplicación para teléfonos inteligentes para rastrear las posiciones de los símbolos comodín. Según los informes de la industria, la aplicación analizaba fotos de la pantalla de la tragamonedas y calculaba si la máquina estaba en una fase de convergencia. Según se informa, estos estudiantes usaron la aplicación para ganar más de $100,000 antes de que los casinos comenzaran a prohibir el uso del teléfono cerca de las máquinas tragamonedas. El exdirector general que reveló esta información afirmó que el patrón de migración del símbolo comodín es una de las vulnerabilidades más celosamente guardadas en la industria. Según sus declaraciones, los fabricantes lo saben desde hace años, pero no han podido eliminarlo sin rediseñar por completo sus sistemas de generación de números aleatorios. El costo sería de miles de millones de dólares en toda la industria. Así que, en su lugar, confían en que los jugadores nunca se den cuenta. Lo que hace que este patrón sea particularmente poderoso, según el análisis interno, es que funciona en casi todas las máquinas tragamonedas modernas, independientemente del fabricante. Los generadores de números pseudoaleatorios, utilizados por IGT, Aristocrat y otros fabricantes importantes, crean patrones de migración similares. Una vez que aprendes a detectarlo en una máquina, puedes detectarlo en casi cualquier máquina. Ahora, hemos llegado al último y más importante símbolo de esta lista. Según antiguos directores generales de casinos,
Este es el indicador definitivo que te dice exactamente cuándo apostar todo. Este patrón de símbolos nunca ha sido revelado públicamente antes, y lo que estás a punto de aprender podría cambiar genuinamente tus resultados de juego para siempre. Esta es la historia que hizo que un exdirector general de un casino decidiera finalmente romper su silencio. Un jugador llamado Víctor era un jugador profesional que se ganaba la vida jugando al póker, pero de vez en cuando incursionaba en las máquinas tragamonedas cuando estaba aburrido. Durante unos 10 años de juego ocasional en tragamonedas, Víctor estimó que había perdido aproximadamente $50,000 en las máquinas. No era una cantidad devastadora para alguien con sus recursos, pero le molestaba como jugador profesional no poder descubrir cómo vencerlas. Víctor finalmente conoció a un programador de máquinas tragamonedas jubilado en un torneo de póker. Se hicieron amigos y con el tiempo, el programador compartió información que, según Víctor, cambió por completo su comprensión de cómo funcionan realmente las máquinas tragamonedas. La información más valiosa fue sobre algo llamado la señal de alineación del multiplicador de bonos. Bonus Multiplier Alignment Signal. Según la documentación interna, las máquinas tragamonedas que cuentan tanto con rondas de bonos como con multiplicadores tienen lo que se llama un ciclo de alineación en su programación. Las especificaciones técnicas revelan que el algoritmo crea periódicamente condiciones en las que los activadores de bonos y los multiplicadores altos tienen más probabilidades de ocurrir juntos. Cuando ocurre esta alineación, un jugador que activa un bono también recibirá típicamente valores de multiplicador más altos dentro de ese bono. Los antiguos ejecutivos de casino han confirmado que el ciclo de alineación existe porque los fabricantes descubrieron que crea un juego más emocionante. Según los estudios de psicología del jugador, citados en los informes de la industria, los jugadores recuerdan mejor las grandes ganancias cuando se combinan múltiples condiciones favorables. Una ronda de bonos que también cuenta con un multiplicador alto crea una experiencia memorable que hace que los jugadores regresen. Aquí está la señal que indica cuándo está ocurriendo la alineación según el análisis interno. Busca giros en los que veas aparecer juntos tanto símbolos de bono como símbolos de multiplicador, incluso si ninguno de los dos activa nada. Según la documentación técnica, cuando estos símbolos comienzan a aparecer en el mismo giro con frecuencia, el algoritmo está en su fase de alineación. Los expertos de la industria informan que durante la fase de alineación, que normalmente dura entre 50 y 150 giros, según la programación, tus probabilidades de activar un bono son elevadas y tu pago de bono esperado es significativamente mayor, porque los multiplicadores están potenciados. Según el análisis de probabilidad, este es el momento óptimo para apostar al máximo. Víctor comenzó a usar esta estrategia después de su conversación con el programador. Según sus registros, comenzaba las sesiones con la apuesta mínima, observando si los símbolos de bono y multiplicador aparecían juntos. Cuando veía este patrón en más del 25% de los giros, cambiaba a la apuesta máxima. Durante los siguientes 3 años, Víctor pasó de ser un perdedor constante en las tragamonedas a ser un ganador constante. Según su documentación, promedió aproximadamente $15,000 al año en ganancias de tragamonedas, puramente por reconocer y explotar la señal de alineación. Un caso documentado que los antiguos ejecutivos consideran legendario involucra a una mujer
que descubrió la señal de alineación completamente por accidente. Según los informes de la industria, ella era una estadística que jugaba a las tragamonedas de forma recreativa y registraba datos para su propia diversión. Notó la correlación entre las apariciones de símbolos combinados y el rendimiento posterior de los bonos enteramente a través de su propio análisis. Según los datos de seguimiento de jugadores, a esta mujer ganó más de $500,000 en un periodo de 6 años, incluyendo 3 botes de más de $50,000. Los casinos acabaron analizando su patrón de juego y se dieron cuenta de que estaba explotando la señal de alineación. El antiguo CEO, que reveló esta información, afirmó que la señal de alineación representa el patrón más explotable matemáticamente en el diseño de las máquinas tragamonedas modernas, según sus declaraciones. Los jugadores que la reconocen y ajustan sus apuestas, en consecuencia, pueden desplazar el RTP efectivo a su favor entre 3 y 5 puntos porcentuales. En una máquina programada para un 90% de RTP, un jugador que explota la señal de alineación podría estar jugando eficazmente a un 93% o 95% de RTPE o incluso más durante las fases de alineación. Según el análisis de expertos internos, esta es la razón por la que los casinos odian a los jugadores profesionales de tragamonedas, incluso más que a los contadores de cartas. Los contadores de cartas en el blackjack solo pueden desplazar la ventaja en un 1% o 2%. Los jugadores que reconocen las señales de las máquinas tragamonedas, como la señal de alineación, pueden desplazar la ventaja significativamente más. Ahora que conoces los 7 símbolos, permíteme explicarte cómo recomiendan combinarlos los antiguos ejecutivos de casino para lograr la máxima eficacia según sus estrategias. Primero, antes de sentarte en cualquier máquina, dedica tiempo a observar. Observa el modo de atracción para ver la frecuencia de los comodines acumulados. Observa varios giros en máquinas cercanas para detectar patrones de posición de los símbolos de dispersión. Busca la agrupación de símbolos de bono y los indicadores de cascada de multiplicadores. Según los informes internos, esta fase de observación debería durar al menos entre 15 y 20 minutos antes de comprometer dinero. Segundo, comienza con apuestas mínimas mientras verificas que la máquina muestra señales favorables. Según las declaraciones de antiguos directores generales, nunca apuestes el máximo de inmediato. Deja que la máquina te muestre en qué ciclo se encuentra antes de comprometer dinero serio. Tercero, cuando identifiques que convergen múltiples señales positivas, ahí es cuando vas con todo. Según el análisis de probabilidades, el punto ideal es cuando ves al menos 3 de las 7 señales simultáneamente. Una máquina que muestra agrupación de bonos, valores altos de multiplicadores y convergencia de símbolos de comodín, todo al mismo tiempo, se encuentra en un estado extremadamente favorable según la documentación interna. Cuarto, y esto es crucial según los antiguos ejecutivos, ten una estrategia de salida. Cuando las señales favorables desaparezcan, cuando los símbolos de bono dejen de agruparse, cuando los multiplicadores vuelvan a valores bajos, cuando los comodines migren de nuevo a los rodillos exteriores, reduce tu apuesta inmediatamente o abandona la máquina por completo. Según los documentos de estrategia internos, los jugadores que ganan de forma constante son aquellos que reconocen cuando cambian las condiciones y se ajustan en consecuencia. Un último caso documentado
que ilustra el poder de combinar estas señales tiene que ver con un contador jubilado llamado Edward. Según informes de la industria, Edward estudió los patrones de las máquinas tragamonedas durante 2 años antes de empezar a jugar seriamente. Desarrolló una lista de verificación personal de los 7 símbolos y solo jugaba en máquinas que mostraban al menos 4 indicadores positivos simultáneamente. Según los datos de seguimiento de jugadores, Edward jugó a las tragamonedas durante 8 años, utilizando esta estrategia combinada. Sus ganancias totales documentadas durante ese periodo superaron los $180,000. Nunca tuvo un año de pérdidas, ni una sola vez. Según sus registros, su peor año fue una ganancia de aproximadamente $8,000 y su mejor año fue una ganancia de más de $40,000. Todo ello en máquinas tragamonedas que la mayoría de la gente considera imposibles de vencer. El antiguo CEO de casino que reveló esta información afirmó que los jugadores como Edward representan la peor pesadilla de la industria del casino. Según sus declaraciones, ellos demuestran que las máquinas tragamonedas, a pesar de estar programadas con una ventaja para la casa, pueden ser vencidas por jugadores que entienden los patrones. Los casinos confían en el hecho de que el 99,9% de los jugadores nunca se tomarán el tiempo de aprender estos símbolos o desarrollarán la disciplina para usarlos de forma constante. Ahora, tienes información que los casinos han pasado décadas intentando mantener en secreto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Según antiguos ejecutivos, la mayoría de las personas que escuchen esta información la descartarán, la olvidarán o no se molestarán en dedicar el tiempo de observación necesario para usarla eficazmente. En eso es en lo que cuentan los casinos. Pero si eres uno de los pocos que se toma esto en serio, que realmente observa los modos de atracción y rastrea las posiciones de los símbolos y nota los patrones de los multiplicadores, ahora tienes una ventaja que la mayoría de los jugadores nunca poseerán. Según declaraciones internas, los símbolos están ahí mismo, frente a todo el mundo. Siempre han estado ahí. La diferencia es que ahora sabes qué buscar. Suscríbete para conocer más secretos de casino que no quieren que sepas. Y cuéntame en los comentarios qué señales de símbolos te sorprendieron más. ¿Hay algún patrón que hayas notado en las máquinas tragamonedas que no hayamos cubierto? Déjalo en los comentarios porque podría haber incluso más señales que aún no han sido reveladas.